Hola, buenas noches. Soy el doctor Víctor Martínez Silva, soy internista. Trabajamos en CETOMED. CETOMED, como ustedes saben, es un centro de tratamiento de obesidad, metabolismo y diabetes. Asimismo, estamos trabajando en conjunto con el CESCAM. CESCAM es un centro de estudios cardiometabólicos. Este centro se especializa en estudiar todas las enfermedades metabólicas y cardíacas asociadas a la obesidad y a las enfermedades crónico-degenerativas. En esta ocasión me interesaba mucho hacer este Facebook Live, fundamentalmente porque se ha incrementado mucho la afluencia de pacientes con COVID a nuestros centros. Nosotros hemos estado viendo pacientes todo este tiempo, desde que inició la pandemia. Esto es decir, desde marzo para acá, todo el tiempo hemos estado viendo pacientes provenientes de sus domicilios con infecciones por COVID. Debo de comentar que nosotros fundamentalmente utilizamos lo que es la restricción calórica y de carbohidratos de forma intensa para tratar diabetes, obesidad, hipertensión, en fin. Cuando nosotros evaluamos la estadística de la mortalidad por el SARS-CoV-2, pues nos dimos cuenta de que eran pacientes de los que más manejábamos nosotros, diabéticos, obesos e hipertensos. Por tal motivo, pues quisimos averiguar cómo estaban los pacientes que habíamos tratado el año anterior. Afortunadamente, los que pudimos contactar pues se encontraban en buenas condiciones. Asimismo, entonces, tratamos de ver qué ocurría con los pacientes que estábamos manejando durante la pandemia con nuestro esquema de tratamiento, con la restricción calórica y de carbohidratos. Y nos dimos cuenta que la mayor parte de los pacientes que estábamos tratando se encontraban en buenas condiciones. De hecho, algunos de los pacientes en la consulta regular, al revisarlo, nos dimos cuenta de que se había infectado y que él no había tenido síntomas de la enfermedad. Afortunadamente, su evolución fue benigna y no tuvo mayor problema. Dado esta situación, fue que empezamos a tratar de investigar ya no el comportamiento del virus como tal, sino qué ocurría cuando el virus entraba a la célula, qué es lo que pasaba y por qué se dañaba tanto el pulmón. Lo más relevante es que el virus, al entrar en contacto con el receptor, que es un receptor que llamamos de angin, es un receptor de una enzima convertidora de angiotensina 2, ese receptor tiene la capacidad de estimular otros receptores, unos que son los AT1, que tienen un efecto inflamatorio, es decir, su actividad principalmente es inflamatoria. Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial y obviamente producen inflamación. Pero también ese receptor es capaz de activar otros receptores que son los AT2. Esos son receptores que tienen una actividad completamente diferente a los del AT1. Es decir, tienen una actividad antiinflamatoria. Debido a esto, cuando los pacientes tienen, o más bien cuando hay glucosa elevada, principalmente se activan los receptores AT1, que son los inflamatorios. Por eso los pacientes diabéticos descontrolados tienen tan mala evolución. Definitivamente eso provoca que los receptores activen la vía inflamatoria al entrar el virus en contacto con ese receptor y eso produce una inflamación pulmonar severa. Hay varias cosas que son importantes en estos receptores donde se mete el virus. O sea, el virus, hagan de cuenta que es un USB y se conecta a una entrada en la computadora. Hagan de cuenta que la computadora es la célula. Entonces, mientras más receptores existen, la enfermedad es más agresiva. Por eso, ustedes ya podrán ahorita darse cuenta que los niños, los jóvenes, prácticamente son asintomáticos. ¿Por qué? Porque casi no tienen receptores. A diferencia del hombre, que tiene más receptores que la mujer, por ejemplo.
Y los pacientes mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, obesos, con tabaquismo, son los que más receptores tienen y por eso la enfermedad es tan agresiva en estos pacientes. Ok, lo más importante de todo esto es que si nosotros queremos que se activen los receptores antiinflamatorios, tendríamos que restringir de forma importante los carbohidratos. Es muy importante, esto es fundamental. Los carbohidratos son los que hacen que se active la vía inflamatoria. Si no están los carbohidratos, se activa la vía antiinflamatoria y eso produce que la enfermedad sea muy benigna, tenga un comportamiento muy benigno. Mientras más pronto logramos implementar la restricción de calorías y de azúcares cuando empiezan los síntomas, la evolución es verdaderamente benigna y el paciente nunca tendrá que ir al hospital y mucho menos terminará intubado. Todos los pacientes que hemos recibido graves, con infecciones, con lesiones respiratorias importantes, son pacientes que llegan en el final de la segunda semana o hasta la tercera semana. Y son pacientes que realmente ya es muy difícil a veces revertir el daño pulmonar. Si ustedes se percatan, esta enfermedad produce una tos seca. Y esa tos seca es más por el proceso inflamatorio que por la misma infestación o infección viral. Entonces, es muy importante que nosotros evitemos que se inflame el pulmón. La mejor forma de evitarlo, indudablemente, es restringiendo carbohidratos y calorías. Cuando el paciente está en ayuno, lo que se activa es la vía antiinflamatoria y entonces la evolución es totalmente benigna. Muchos pacientes que en la actualidad estamos manejando con COVID-19 son pacientes que han tenido, que tienen ya síntomas severos de inflamación pulmonar. Al hacer la tomografía encontramos que prácticamente el pulmón está lesionado casi siempre en más de un 30% de los pulmones. A esos pacientes tenemos que someterlos a una restricción calórica todavía más intensa y una restricción de carbohidratos también más intensa. Y con eso muchas veces los pacientes se han recuperado a pesar de haber tenido oxígeno en su domicilio. Entonces, por favor, esto es así como indispensable. Nosotros necesitamos que en cuanto empiecen los síntomas mínimos, a veces ni siquiera tenemos que tener la prueba positiva de PCR. Cuando el paciente inicia con tos, con dolor de garganta, con dolor de cabeza, con alteraciones del gusto, del olfato, ante cualquier sospecha, de forma prácticamente independiente, viramos la dieta y dejamos únicamente ensalada, verduras verdes y lo que sería alimento rico en proteína. Pollo, pescado, atún, huevo y carne en menor cantidad, pero sobre todo pescado, mariscos, atún, huevo, pollo. Solamente eso vamos a comer, no vamos a comer ninguna otra cosa durante una semana. Y con eso podemos tener grandes resultados. Seguramente se reducirá la utilización de los servicios hospitalarios. Ha habido mucha polémica, pues, entre que si usamos o no el cubrebocas y que lo que ustedes quieran. Si ustedes hacen remembranza y recuerdan lo que ocurrió cuando se implementó el foco rojo en la Ciudad de México, y hubo realmente un confinamiento de la población, ustedes pueden salir a la calle y las calles estaban realmente vacías. En ese momento fue cuando se aplanó la curva. A partir de mayo se empezó a usar el cubrebocas y eso no modificó mucho la evolución de la enfermedad. No quiere decir que el cubrebocas no sea útil, sí es útil. El problema es que a veces sentimos que por usar cubrebocas ya estamos cubiertos, ya prevenimos cualquier cosa y ya podemos salir. Y eso es verdaderamente una falsedad. El cubrebocas sí nos es útil, lavarse las manos es muy útil, la distancia es útil, pero lo más importante es el confinamiento, el saber si realmente tenemos que salir, pues no queda de otra, pero si se puede evitar, hay que evitarlo. Y como segundo paso, independientemente del médico que vean, independientemente de los medicamentos que le den, no importa eso, lo más relevante es la restricción de calorías y de carbohidratos. Así es de que por favor, tómenlo muy en cuenta. Este video o este consejo ya lo habíamos dado hace varios meses
y la verdad es que los comentarios que recibí eran absurdos, pues preguntando cosas tontas como de que, ¿y la gente pobre qué va a comer? Y por favor, o sea, es muy fácil que se coma huevo, que se coma pollo, que se coma pescado, que se coma verdura o ensaladas. Eso es lo que tenemos que consumir cuando empiecen los síntomas de COVID. Si uno empieza, al menor síntoma, es indispensable hacer esa alimentación. Y si alguien de la familia se infectó, si hay alguien en la casa o en la familia o alguien cercano tuvo COVID y yo tuve contacto con él, pues inmediatamente mi alimentación será a base de ensalada, verduras verdes y alimentos ricos en proteína. Ninguna otra cosa, por favor, es fundamental durante una semana. Créanme que con esto ustedes se darán cuenta de que la evolución de esta enfermedad es bastante benigna. Un servidor tuvo ya COVID, lo tuve el 29 de agosto, fue cuando empecé con los síntomas. Pues bueno, todo el tiempo está uno tratando pacientes y hay una cosa que es relevante y a veces tampoco la tomamos en cuenta porque todos decimos, hay que cuidarse y vamos a cuidarnos, pero cuidarnos de una gente que es invisible. O sea, no lo vemos, no sabemos ni siquiera si ahorita en el vaso que acabo de tomar agua tenía virus o no, o si la persona que estaba al lado mío tenía virus o no, en fin. No es muy difícil cuidarse de algo que no podemos ver y que no podemos sentir, que no podemos oler, que no podemos palpar, que no podemos que nuestros órganos de los sentidos no lo pueden detectar. Entonces, la mejor forma es lavando las manos, la distancia y el confinamiento cuando sea posible. Y si no es posible, si tengo que salir, si tengo que exponerme, lo menos que puedo hacer es empezar a reducir carbohidratos. Todo lo que son frituras, refrescos, obviamente, pan de dulce, tortilla, pan y muy pocas leguminosas o evitarlas. Hay que preparar a nuestro organismo para la posibilidad de infectarnos porque la infección está todo el tiempo amenazando nuestra existencia. Así es que por favor, tómenlo en cuenta, solamente, y lo repito así, subrayado, ensaladas, verduras verdes y alimentos ricos en proteína. Durante una semana del momento en que yo siento que pude haberme infectado o si alguien en la familia se infectó. Porque eso también lo hemos visto en nuestro estudio, en el seguimiento de nuestros pacientes. Muchos pacientes que se enfermaron y que los pusimos en régimen alimenticio y a la gente que los rodeaba también entraron al régimen y finalmente casi ninguno de los familiares se enfermó de forma importante. Nunca hemos tenido, o ha sido muy poco frecuente, tal vez si acaso en una familia o en dos, pero el resto de los pacientes, la mayoría de los pacientes, no, solamente hay un enfermo y los demás no les pasa nada cuando adoptamos esta medida de restricción calórica y de carbohidratos. Esta medida es muy barata, es inocua, no pasa nada si lo hacemos y nos puede salvar de mayores complicaciones. Tómenlo en cuenta, por favor, y tal vez en un tiempo no muy largo a través de esta misma vía, voy a presentarles algunos de los datos que hemos tenido en nuestro seguimiento de pacientes para que tengan ustedes información un poco más clara. Esto no tiene nada de mágico, nada de inventado, es simplemente que vamos a atacar lo que realmente provoca la enfermedad, las alteraciones metabólicas, las alteraciones de glucosa, de presión y de sobrepeso. Con esto vamos a ir directamente sobre lo que provoca la inflamación pulmonar, que es el azúcar y la grasa abdominal, que es la que contiene todas las sustancias inflamatorias. El virus, cuando llega a un paciente diabético y obeso, es como un cerillazo en un galón de gasolina. Inmediatamente se inflama pulmón, riñones, hígado, en fin, todo el sistema orgánico, todos nuestros órganos son afectados por las sustancias inflamatorias que se liberan de la grasa y que son disparadas por la glucosa, por el azúcar. Tómenlo en cuenta y esperemos que no se enferme la menor parte de la gente y así podamos también liberar los sistemas de salud de nuestro país. Buenas noches.